Alguien dijo una vez que la frase "no me juzgues" realmente es una forma de decir "déjame seguir pecando". Muchos consideran que emitir un juicio realmente es pecado, y lo hacen pensando en las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 1, cuando dice "no juzguéis para que no seáis juzgados". Muchas personas consideran que realmente juzgar es pecar. ¿Pero es cierto esto? En primer lugar, tenemos que hablar de las acepciones de las palabras o las entradas que tienen. Una palabra puede tener varias acepciones o varias entradas en el diccionario. Por ejemplo, si yo digo "dame el pico que voy a abrir un hueco", es realmente una herramienta para abrir un hueco. Pero si yo digo "voy a escalar el pico turquino", ya me estoy refiriendo a una montaña en específico. Pero si yo digo "el pico del perico está sucio", me estoy refiriendo a un animal, específicamente su pico. O si digo "yo pico el key", estoy hablando de una forma verbal. Lo mismo ocurre en la escritura, y lo mismo ocurre con la palabra juzgar. La palabra juzgar realmente tiene dos acepciones. Una de esas acepciones es examinar y otra de esas acepciones es criticar. Cuando Jesús dice "no juzguéis para que no seáis juzgados", realmente se está refiriendo a una crítica, y por eso es que dice "porque con la misma medida con que mides a alguien para criticarlo", y por eso es que él habla "porque echas a ver la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo". Realmente se está refiriendo a una crítica. Vemos en otros pasajes de la escritura, como por ejemplo Juan 7:24, que Jesús dice "no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio". Aquí vemos al propio Jesús mandando a juzgar, a emitir juicio. Realmente no está refiriéndose a criticar, está refiriéndose a examinar. No examinen según las apariencias, sino más bien saquen conclusiones haciendo un examen, teniendo un justo juicio. Lo mismo ocurre en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, en donde el apóstol Juan dice: "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo". El apóstol Juan nos está diciendo que hagamos un examen de todos los profetas y que probemos el espíritu por el cual ellos están hablando. Realmente hay que hacer un examen, hay que emitir un juicio. Si juzgar fuera pecado, entonces Cristo pecó, porque Jesús le dijo a los fariseos: "hipócritas". ¿Acaso eso no es un juicio en donde Él le está diciendo a las personas que son hipócritas, que utilizan máscaras, que realmente están fingiendo o pretendiendo ser algo que no son? El propio Jesucristo nos insta a emitir juicios. Él mismo dice en Mateo capítulo 7, versículo 15: "Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces". Pregunta: ¿cómo puedo saber que es un falso profeta? Y mucho más, ¿cómo me puedo cuidar? La palabra guardaos puede ser traducida como cuídense. Para yo cuidarme de un falso profeta, en primer lugar necesito determinar quién es un falso profeta y quién no. Obviamente está implícito la idea de hacer un examen sobre cada profeta para yo determinar cuáles son los falsos y cuáles son los verdaderos, y después que determine los falsos, cuidarme de ellos. Por tanto, hermanos, como vemos a la luz de la Escritura, emitir un juicio que es movido por el examen no es pecado. Por tanto, emitir un juicio y censurar a un falso profeta, denunciarlo y decir sus nombres no es pecado. Es pecado emitir un juicio movido por la crítica, por la envidia, por el deseo de desdeñar a la otra persona. Pero un juicio emitido por un examen que Dios nos manda a hacer, por una prueba, no es pecado. Entonces sí, no juzgue según las apariencias, pero sí puede juzgar con justo juicio.